Televidentes de La Terraza, hola, qué rico poder estar de nuevo con ustedes en este espacio de opinión y actualidad que realizamos desde el Canal 4 de Apaciguol Televisión, siempre con temas interesantes, informativos, de actualidad para todos ustedes. Hoy vamos a estar conversando sobre la Ley 1801 de 2016, o también conocido como el Manual de Convivencia Ciudadana, y estará relacionado con esos perros que son considerados razas potencialmente peligrosas. Para abordar este tema nos acompaña el médico veterinario de la Unidad Agroambiental, Sebastián Holguín Rodas, a quien saludamos por supuesto. Sebastián, gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Para nosotros desde la Unidad Agroambiental siempre será un placer estar en estos medios de comunicación, dándole una parte de tranquilidad a nuestra comunidad para que estén más al tanto de todas las actualizaciones que se vienen haciendo y estando frente a la norma y cumpliendo la norma para evitar problemas a futuro. Muchas gracias. Con todo el gusto, Sebastián. Precisamente desde la Unidad Agroambiental han hecho mucha pedagogía sobre este tema y aquí queremos también hacer esa difusión, aprovechar nuestras cámaras para informar a la comunidad. Contemos entonces, a partir de ese manual de convivencia ciudadana, cuáles son esos perros que son considerados razas potencialmente peligrosas. Listo. Primero que todo, la Ley 1801, Manual de Convivencia Ciudadana, es considerada la Biblia de la Policía Nacional, ¿cierto? Dentro de este gran manual encontramos una parte que se dedica especialmente a toda la parte de caninos potencialmente peligrosos. Dentro de la norma ellos estipulan ciertas razas que normalmente tenemos en nuestro territorio nacional, en nuestro territorio municipal tenemos ciertas razas que están estipuladas como caninos potencialmente peligrosos. Hay que hacer una salvedad, no porque estos caninos o estas razas estén mencionadas significa que sean agresivos, ¿cierto? Realmente el agresivo, pues desde mi percepción, el agresivo o el problema realmente somos nosotros los seres humanos. ¿Por la crianza? Por generar una mala crianza. Y pues se ve reflejado en niños, pero también se ve reflejado en nuestras mascotas. Entonces, está demostrado, o sea, por ejemplo, razas, vamos a mencionar las razas que están dentro de este artículo. Entonces tenemos, por ejemplo, los Rottweiler, muchos los conocen porque son caninos que utilizan normalmente las empresas de seguridad, la misma policía, el mismo estado, para seguridad privada. Tenemos los Doberman, son súper comunes. Tenemos Pitbull Terrier, tenemos el Bullying americano, tenemos Dogo argentino. En Ciudad Bolívar tenemos una persona que tiene como dos ejemplares Dogos argentinos. También están ahí estipulados hay uno que se llama Fila brasilero. Nosotros no lo tenemos como una raza pura, pero sí tenemos muchos cruces que se han hecho con esas razas y los tenemos hoy como caninos criollos, ¿cierto? O mestizos como se les llaman. Entonces, no porque, por ejemplo, el Doberman, porque esté estipulado dentro de la ley como canino potencialmente peligroso, significa que no se puedan ver o que no puedan salir a la vía pública porque nos van a generar un peligro, pero todo depende de la crianza que se le haya dado a estos caninos. Entonces hay que hacer esa salvedad, todo depende de la crianza que le hayan generado a estos caninos. Entonces la norma nos estipula de que se prohíbe la tenencia de esas razas, ¿cierto? Pero teniendo claro que si se va a tener, hay que cumplir con una normatividad que está estipulada en la Ley 1801 del 2016. Sebastián, antes de pasar a esos requisitos, usted como médico veterinario
brinde algunas recomendaciones. Sin duda el tema de razas también es un aspecto de gustos. Por ejemplo, a mí me gustan las razas más pequeñas porque vivo en un apartamento pequeño, pero hay personas que viven en finca, les gustan esas razas grandes. Si yo fuera a adquirir una mascota de esas razas que están clasificadas potencialmente peligrosas, ¿qué requisitos me daría usted como médico veterinario? Bueno, lo primero es, si vamos a tener este tipo de razas, ya sea dentro de un apartamento, ya sea dentro de una finca, hay que primero tener en cuenta cuál va a ser su actividad o fin zootécnico. Fin zootécnico es cuál va a ser su trabajo, porque realmente, por ejemplo, hay razas de caninos, por ejemplo, las razas pequeñas se consideran caninos de compañía, ¿cierto? Entonces ahí tenemos los pincher, los chihuahuas, los pomeranias, los shih tzu y X número de razas, pero también hay animales que son de trabajo y los únicos que trabajan no son los caballos ni las vacas, ¿cierto? También tenemos caninos que son de línea de trabajo, entonces ahí entra todo lo que son la línea de los pastores, que es muy amplia: pastor alemán, pastor belga, pastor australiano, pastor australiano ovejero, pastor australiano ganadero, ¿cierto? Hay una infinidad de fines zootécnicos. Entonces, primero que todo, identificar cuál va a ser nuestro fin zootécnico con ese canino que vamos a tener. Primero. Segundo, si los vamos a conseguir, lo ideal es tenerlos desde chiquitos. Entonces, la etapa del neonato, pues cuando están cachorros, es donde les vamos a enseñar. Es lo mismo que cuando, pues yo no soy padre de familia, pero tengo muchos amigos que sí. Entonces esa primer crianza, esa primera infancia es donde se van a inculcar todos esos valores, ¿cierto? ¿Cuáles son sus responsabilidades? ¿Cuáles son sus deberes y cuáles son sus derechos? En los caninos se maneja de la misma manera. Entonces, desde pequeños les tenemos que enseñar dónde es la comida, dónde son los lugares para hacer sus deposiciones, cuál es su fin zootécnico. Usted va a trabajar con ganado, usted me va a acompañar todos los días al corte, usted me va a acompañar a recoger o simplemente a cuidar la periferia de la finca, a reconocer cuáles son sus personas de su vínculo cercano, reconocer cuál es una amenaza y cuáles son las actividades cotidianas sin generar ningún riesgo, ¿cierto? Pero cuando ya nos empezamos a salir de todo este alineamiento, ahí es donde empezamos a tener problemas con este tipo de razas. Entonces sí, están clasificados como caninos potencialmente peligrosos, pero ellos realmente, primero, es la crianza que se le dé, que es lo que hemos dicho todo este tiempo. Y segundo, ellos, independientemente de su temperamento, son animales de temperamento fuerte. Entonces ellos por instinto tienen un instinto de protección. Entonces a sus amos y las personas que estén dentro de su vínculo o su círculo primario son animales que están dispuestos a dar su vida por proteger la vida la vida y la integridad de esa persona, ¿cierto? Entonces eso es principal. Entonces esas serían como las recomendaciones primarias en estos casos. Sebastián, ahora pasemos a esos requisitos que deben cumplir y, según ese manual de convivencia ciudadana, esas personas que ya son propietarias de estos caninos considerados potencialmente peligrosos. Claro, entonces lo estipula la norma, la ley 1801, y hacemos la invitación a toda la comunidad y tenedores de este tipo de razas que se acerquen a las oficinas de la Unidad Agroambiental. Allá les daremos, se las entregaremos para que tengan más conocimiento, o en internet las pueden buscar. El artículo 126 de la ley 1801 entonces establece, primero, las razas, que ya las hablamos, ¿cierto? Segundo, la responsabilidad del propietario. Entonces estipula que los propietarios o tenedores de caninos potencialmente peligrosos establecidos por la norma son los responsables de todas las agresiones, ya sea a personas, a personas o animales que puedan ocasionar, ya sea con lesiones de gravedad o muerte, a otras personas.
el propietario debe de responder por ese tipo de lesiones. También estipula un registro donde se mencione nombre del canino, raza del canino, nombre del propietario, lugar de residencia, toda la parte de identificación del propietario y hacer una caracterización morfológica, o sea, física de este canino. También piden registro fotográfico y más adelante vamos a hablar de un tema de identificación, porque ya los caninos es como nosotros tenemos una cédula de ciudadanía que nos identifica como ciudadano colombiano. Ya la norma estipula un microchip, el cual genera un radicado, un número de identificación único para este canino. Entonces también dentro de ese registro debe estar estipulado este número de identificación. Este registro se debe hacer por medio de la unidad agroambiental, ¿cierto? La unidad agroambiental, nosotros venimos trabajando con esto desde el 2023, generando una base de datos para que la gente se inscriba. Pero hemos tenido muchos problemas con eso, porque la gente no se inscribe, ni inscribe sus mascotas, primero por miedo, porque creen que nosotros como unidad agroambiental vamos a ir a tomar represalias contra ellos, y no es así. Lo único que necesitamos iniciar es con una base de datos para poder tener un censo poblacional de estos caninos en nuestro municipio. Pero entonces la invitación también es para que la gente se acerque y haga esa inscripción. Adicional a eso, llega un decreto que es el decreto 380 del 2023, de septiembre del 2023, donde cambia la terminología de canino potencialmente peligroso a caninos de manejo especial, ¿cierto? Porque entonces ya hay que también quitar esa estigmación de estos perritos, de estos caninos, y ya se les llaman caninos de manejo especial. Entonces ahí estipula, pues vuelve y menciona, el propietario o tenedor de estas mascotas debe asumir la responsabilidad de cualquier daños o perjuicios que pueda generar, ya sea animales, personas o bienes. Y para eso estipula la compra de una póliza de seguro civil extracontractual. Esta póliza civil extracontractual no puede ser inferior a 50 salarios mínimos legales vigentes. Y esa sería la póliza que cubre cualquier tipo de daños que puedan ocasionar. Dentro de esa también eso se debe hacer, estipula o obliga a todas las empresas aseguradoras del territorio nacional para la venta de estas pólizas, ¿cierto? Ya cada empresa pues tendrá su normatividad y sus requisitos que cada uno pues debe de asumir. Y ahí también entra el tema del microchip. Entonces también obliga a todos los médicos veterinarios certificados por Convescol, que es el Consejo Profesional de Médicos Veterinarios y Zootecnistas de Colombia, a hacer la implantación de este microchip. Solamente un médico veterinario lo puede hacer. Como su nombre lo dice, es un microchip, es una tarjetica súper pequeña, mide aproximadamente 3 milímetros, va implantado en el tejido subcutáneo y ahí se hace todo el registro. Entonces lo que se hace es generar como un archivo clínico donde cualquier médico por medio de ese número de identificación puede generar una base de datos. Entonces ahí va consignado la información básica, propietario, dirección, teléfono, toda la información del canino, toda la parte de consultas médicas o antecedentes, todo va consignado ahí. También dentro de la ley 1801 estipula que esa parte es súper importante. Yo como tenedor de mascotas, caninos o de caninos potencialmente peligrosos o de manejo especial,
Si yo por X, Y razón no puedo obtenerlo y tengo que cederlo, se lo voy a regalar a una persona, lo voy a dar en adopción, lo voy a entregar a un albergue, yo debo hacer esa notificación y esa notificación debe ser por escrito porque yo me tengo que librar de responsabilidad frente a cualquier ataque o agresión que pueda generar este canino. Entonces, y eso debe quedar notificado ante la entidad, en este caso la entidad sería la unidad agroambiental y sería quien pueda hacer uso pues, de esta información. Sebastián, vamos a hacer una pausa cortica en esta conversación, vamos a darle paso a nuestra sección Derecho en la Terraza y ya volvemos con este tema de razas de manejo especial aquí en Z. Sandra, televidentes, seguidores de redes sociales, un saludo muy especial para todos ustedes y bienvenidos a una nueva sección de Derecho en la Terraza. Hoy nos acompaña nuevamente el abogado Sebastián Mina, a quien le damos la bienvenida. Sebastián. Hola Marisol, un cordial saludo para usted y un saludo para toda la comunidad del municipio que hoy nos escucha en este espacio. Sebastián, hoy en Derecho en la Terraza vamos a estar hablando acerca de las pensiones. Para iniciar vamos a explicarle entonces a todas las personas que a esta hora se conectan con este espacio, ¿quiénes se pueden pensionar en Colombia? ¿Quiénes se pueden pensionar en Colombia, Marisol? Esa respuesta se la damos así de fácil a la gente. Se puede pensionar todas las personas que trabajen, ¿cierto? Todas las personas que trabajen y que vayan adquiriendo unos derechos a medida de que el tiempo va avanzando en esa labor del día a día. Sebastián, ¿ese término de pensión hace referencia a qué? El término de pensión hace referencia a un derecho que se adquiere. Es decir, por ejemplo, aquí en Colombia quienes adquieren esos derechos de forma general. De forma general lo adquieren las mujeres a los 57 años de edad cumplidos con un número de semanas cotizados. ¿Qué quiere decir un número de semanas cotizados? Un número de semanas cotizadas es un pago mensual que se le hace a ese fondo de pensiones en el que hoy la persona esté inscrito o haya querido cotizar en ese fondo. Eso en el caso de las mujeres. ¿Y en el caso de los hombres es igual o hay alguna diferencia? En el caso de los hombres cambia la edad, ¿cierto? Ya la edad no sería de 57 años, sino que sería de 62 años para los hombres. Pero el número de semanas sería el mismo por regla general. ¿Cuánto es el número de semanas? Hoy sería de 1.300 semanas, que siendo muy exactos serían 25 años, pero podrían aproximarse a los 26 en casos especiales. Con la aprobación de la reforma pensional del actual gobierno, ¿de pronto hay alguna variación en todo este proceso? En todo el proceso de pensión general, que es el que tenemos hoy, que es decir, las mujeres que cumplan 57 años y tengan 1.300 semanas cotizadas, pueden empezar a hacer las vueltas ante su fondo de pensiones para pensionarse, sí. Y el mismo caso para los hombres, 1.300 semanas y 62 años, pueden empezar a hacer las vueltas, digámoslo así coloquialmente, para pensionarse. No cambió en absolutamente nada. Se presentaron unos cambios en unas nuevas personas o nuevos ciudadanos que van a poder acceder a unos montos mensuales sin cumplir con estos requisitos generales que acabamos de mencionar. Bueno, y en caso de que un hombre o una mujer cumpla con la edad pero no cumpla con el tiempo o al contrario, ¿cuál es el paso a seguir? Esos son dos casos. Cuando no se cumple con la edad pero ya se cumplió con el tiempo, la persona puede tomar una decisión. Puede decir, voy a seguir trabajando, ¿cierto? Lo que me falta en edad o en tiempo. En edad, ¿cierto? Sí. En edad, ¿para qué? Para subir ese monto de pensión. Es decir, si yo tengo 55 años y ya tengo las 1.300 semanas, yo podría tomar una decisión, paro aquí, busco otra fuente de ingresos o no busco ninguna fuente de ingresos y espero a tener la edad para que me den la pensión. O decir, hombre, voy a seguir trabajando para acumular más de las 1.300 semanas y que mi pensión quede por un rango más alto según los cálculos que se harían en el fondo de pensiones. Ahora bien, cuando usted tiene la edad pero no tiene el tiempo, ¿cierto? Es decir, tiene los 62 años para los hombres pero no tiene las 1.300 semanas, obligatoriamente tendrías que seguir trabajando para alcanzar esas 1.300 semanas y todavía tienes capacidad laboral, o sea, tienes una fuerza laboral activa, eres una persona que a pesar de que tiene 62 años puedes seguir trabajando y llegar a esas 1.300 lo puedes hacer. Igual las mujeres llegan a los 57 años y se faltan 100, 200, 300 semanas, pueden seguir trabajando hasta que lleguen al tope y ahí podrían alcanzar su pensión. Pero
si estamos hablando de personas que no tienen la fuerza laboral para llegar al tiempo, es decir, a las semanas, se hablaría con el fondo de pensiones para que se les den o unos montos especiales en la pensión o qué, o se le haga una devolución de saldos a estos. Sebastián, uno muchas veces escucha que las personas dicen, no, yo voy mensual a recibir pues como esa pensión o voy a retirar todo. ¿Esto es viable y cómo es todo este proceso? Lo que se recomienda es que si una persona, ¿cierto? Sí. Tiene sus 1.300 semanas y tiene la edad, lo más recomendable es que acceda a esa pensión y que mes a mes le llegue el monto sobre el ingreso base de cotización para esta pensión que él adquirió. Pero ¿qué pasa? Las personas cuando saben que no van a llegar a ese tiempo, a esas semanas que se necesitan para pensionarse, entonces ¿qué dicen? No, pidamos los saldos. ¿Qué son los saldos? Son los saldos que usted aportó durante su tiempo de pensión y los va a retirar. ¿Por qué? Porque sabe que no va a llegar a esas 1.300 semanas. ¿Por qué? Porque empezó a cotizar de pronto muy tarde. Es decir, empezó a cotizar después de los 40 años, 35, claro, que a los 62 para los hombres y a los 57 para las mujeres no le iba a dar los 25 o 26 años de fuerza laboral que se necesitaba para adquirir ese derecho a pensionarse. Sebastián, ¿y para todas las personas es igual la pensión? No, para todas las personas no es igual la pensión. La pensión tiene un único requisito, que no puede ser inferior a un salario mínimo hoy, ¿cierto? O sea, no pueden ser 600, 700, 800 mil pesos. No, es un salario mínimo. Ya depende, es de ese monto de cotización mes a mes que usted hacía para saber cuánto va a ser su pensión. Es decir, a mayor salario hoy, pues mayor es su pensión. Y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Y qué pena interrumpirte, Marisol, con esta nueva reforma pensional que se presentó, las personas que están en ese régimen subsidiado o semicontributivo sí pueden llegar a tener una pensión inferior al salario mínimo. ¿Y por qué? Porque el régimen subsidiado, ¿cierto? Es un régimen que se va a crear un fondo especial donde van a estar las personas que están en condición de extrema pobreza o son pobres que nunca han cotizado al sistema pero o sea que tampoco pensión. Es para todos. No, no es para todos, es solamente las personas que son pobres o en extrema pobreza. Y se creó un fondo especial donde van a haber unos aportes especiales, tanto del Estado como de otros rubros que van a salir de lo privado y de los mismos cotizantes, para que a esas personas se les dé un monto mensual de pensión cuando cumplan ¿qué? Cuando cumplan 60 años las mujeres y 65 años los hombres. Y el semicontributivo va a ser para esas personas que alcanzaron a tener un tope inferior de 900 o 900 semanas y se les va a reconocer una pensión. Entonces ahí estaríamos hablando de otras formas de pensionarse. Sebastián, cuando un trabajador se pensiona de una empresa, el empleador, ¿qué le debe pagar o qué le debe garantizar a esa persona a la hora entonces de retirarse de la empresa? Pues porque ya se pensiona. A lo que tenga derecho. Es decir, lo mismo que le tienen que pagar a una persona cuando se retira por algún motivo, ¿cierto? No es que el empleador le tenga que dar un rubro especial o tenga que darle otro pago adicional a lo que naturalmente le tendría que dar. No, es a lo que proporcionalmente tenga derecho a ese día de pensión. ¿Qué serían las cesantías, las prestaciones sociales? Las prestaciones sociales como tal. Sería lo que se le pagaría al momento de salir porque ya esa persona terminó su relación laboral proporcional como se tienen que pagar. Sebastián, retomando el tema de la reforma pensional, ¿yo cómo le voy a demostrar o cómo voy a solicitar ante el gobierno nacional ese incentivo de el valor pues que ellos estimen? Marisol, ¿cómo se demostraría? Pues hombre, nosotros acá en Colombia tenemos formas de demostrar cómo una persona está en situación de extrema pobreza, ¿cierto? Por ejemplo, con los certificados que nos da el SISBEN. Podríamos decir, esta persona es pobre o está en situación de extrema pobreza, o si la persona por otros medios, por ejemplo, certificados de la personería, ¿cierto? Certificados de la Defensoría del Pueblo, o de pronto certificados de los mismos entes administrativos, podría demostrar que está en extrema pobreza. Y si esta reforma pensional entra a regir, ¿cierto? Porque está programada para comenzar a regir a partir de la mitad del año entrante, es decir, del mes de julio o junio, ¿cierto? Se empezaría a operar esto. Por el momento, esto todavía no está vigente. Lo que hoy conocemos es el escrito de la reforma pensional que está demandado ante la Corte Constitucional. Sebastián, hay varios tipos de pensiones.
Vamos a explicarle entonces a toda la comunidad en qué consisten y cuáles son. Sí, claro, la pensión general, que es la pensión Sí. de vejez, ¿cierto? Es la pensión que adquiere usted o que adquiero yo al momento de que tenemos el tiempo y la edad. Está la pensión de invalidez, ¿cierto? La pensión de invalidez, ¿qué pasa? La pensión de invalidez es cuando la persona ha estado trabajando, adquiere un número de semanas, ¿cierto? ¿Y qué sucede? Tiene algún accidente, sea por enfermedad general o por enfermedad laboral, pero esa junta de calificación laboral dice que perdió toda su capacidad para su fuerza de trabajo según lo que desempeña. Entonces, ¿qué pasa? Esta persona se pensiona, ¿cierto? Porque quedó inválido. ¿Para qué? Para desempeñar su trabajo, porque no todas las invalideces, digámoslo así, van a ser lo mismo. Es decir, puede que yo necesite mis piernas para trabajar en lo que hago y las pierde. Entonces ahí tengo una pensión de invalidez. O puede que yo pierda las piernas, pero mi trabajo no depende de mis piernas, entonces no me van a calificar como para la pensión de invalidez. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Y la pensión de sobreviviente, ¿cierto? ¿Qué cuál es? Por ejemplo, hay una pareja de esposos, una pareja que convive juntos, alguno de los dos que iba a tener o que tenía el derecho a pensionarse fallece, entonces esa persona que es su compañero o cónyuge disfruta de ese derecho adquirido del otro, que es la pensión. ¿Solamente si es cónyuge o puede ser un hijo, puede ser un familiar? En términos generales el cónyuge, ¿cierto? Sí. Pero puede ser un familiar, ¿en qué sentido? Un familiar que dependa directamente de él. Es decir, por ejemplo, yo tengo un hermano, ¿cierto?, que depende directamente de mí, es una persona que nunca va a valerse por sí sola, entonces le quedará esa pensión de sobreviviente. También están los hijos menores de 18 años o hasta los 25 años que acrediten unas características de que estén estudiando, de que se encuentren en una situación manifiesta de desprotección, seguirán disfrutando de esa pensión. Sebastián, ¿la pensión incrementa cada año como incrementa el salario mínimo? Claro que sí, tiene unos topes también de incremento porque la vida normalmente va incrementando, Claro. entonces se le tiene que aplicar a todos los rubros que la gente venga en el año, a las pensiones, al salario, a la vida misma. Sebastián, se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias por haber compartido con nosotros en este espacio de Derecho en la Terraza este tema tan importante y fundamental que yo creo que nos toca a todos. Muchas gracias, Marisol, por la invitación a este espacio. Sandra, televidentes, seguidores de redes sociales, eso fue todo en Derecho en la Terraza. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias Marisol por la información. Nosotros seguimos aquí en SED con Sebastián Holguín Rodas, médico veterinario de la Unidad Agroambiental, conversando, ya vamos a cambiar el vocabulario, Sebastián, acerca de esas razas de manejo especial. Vamos a borrar el tema de potencialmente peligrosas, porque eso es lo que se busca, cambiar esa percepción en la gente y también aceptación hacia estas razas que, como Sebastián lo decía, todo depende de la crianza que se les dé. Sebastián, antes de la pausa mencionábamos que es necesario que los propietarios hagan ese registro en la unidad agroambiental, consigan o paguen más bien esa póliza de responsabilidad civil y además el tema del microchip. Hablemos también del bozal y de ese manejo que le deben dar en espacios públicos a estas razas. Claro, es muy importante tener en cuenta esto, porque la norma también estipula que usted como tenedor de canino potencialmente peligrosos o de manejo especial como se le llama, cuando estamos por ejemplo, prohíbe el uso o la tenencia de estos animales en lugares públicos, cerca a escuelas, parques o lugares de esparcimiento social. Si se van a tener en estos lugares deben de cumplir ciertos requisitos, entonces principalmente deben de tener bozal. Segundo, deben de estar sujetos a una correa, arnés o tradilla. También deben de tener collar de ahogo. Hay caninos que normalmente se utilizan con collares de ahogo. Es un collar que no genera dolor, lo que genera es que cuando se recobra un poquito el collar, genere cierta presión, que el canino eso lo toman como un llamado de atención. Y también deben mantener sus bolsas para recoger su materia fecal,
eso es lo que estipula la norma. Y mucha gente por desconocimiento, porque lo establece la ley, cualquier funcionario de la Policía Nacional está en toda su obligación de hacer, de ir al llamado de la comunidad frente a estos propietarios que estén en estos lugares, que no estén cumpliendo con esta norma, y se les hace un llamado de atención, inclusive un comparendo, el cual tiene un costo y cada propietario debe de asumir ese costo. También estipula de que por diferentes llamados de atención por la misma causa se considera una reincidencia, por lo tanto tiene un proceso de acumulación y ya tiene pues un proceso administrativo pues ya con inspección de policía, ¿cierto? Donde ya entra un marco jurídico. Adicional a eso, también estipula que, prohíbe la crianza de estas razas antes mencionadas, ¿cierto? Entonces, solamente, y ahí hay que hacer esa salvedad, dentro de la norma se libra, o más que librar, excluye a la fuerza pública y empresas que presten servicios de vigilancia privada. Son los únicos que están cubiertos por la norma para crianza y tenencia de caninos potencialmente peligrosos o de manejo especial. Ellos, así también como la importación de estas razas, pero, vuelvo y les digo, digamos que la fuerza pública sí está en todo su derecho porque ellos tienen unos lineamientos para trabajar con estas razas. Eso frente pues como a la norma. Sebastián, después de conocer aspectos principales de este tema de razas de manejo especial de la Ley 1801 de 2016, Manual de Convivencia Ciudadana, ¿qué podemos decir en el tema de Ciudad Bolívar? ¿Realmente la gente que tiene estas razas es responsable? ¿Ha hecho la inscripción? ¿Cuántos caninos han identificado sobre ese tema de manejo especial acá en Ciudad Bolívar? Desafortunadamente, afortunadamente en Ciudad Bolívar tenemos una gran población de caninos. Ciudad Bolívar cuenta con un censo que es una base de datos que nos facilita las oficinas de sanidad nacional con el tema de vacunación antirrábica. Entonces tenemos un censo promedio y tenemos una población de 5.700 y pedazo de mascotas entre caninos y felinos. De esta población tenemos un gran porcentaje que hacen parte de estas razas. En Bolívar tenemos muchas razas desafortunadamente estipuladas dentro de la norma como caninos potencialmente peligrosos. Y desafortunadamente la comunidad, aunque se ha hecho un trabajo fuerte desde años pasados con este tema, no sé si es por miedo o por temor o por desconocimiento de la norma que la gente no se inscribe, ni se inscriben ellos ni inscriben sus caninos. Entonces se ha venido trabajando, se ha hecho campañas de educación en instituciones rurales, en instituciones urbanas, en centros de fortalecimiento, ¿sí me entienden? O sea, donde se les explique a la comunidad qué es lo que está pasando, cuál es la norma, qué es lo que se debe de hacer, pero el mensaje primero no ha sido bien recibido. Entonces, la base de datos que tenemos en estos momentos creo que debe estar por ahí por 25 personas de un municipio que es muy grande, de una población de caninos muy amplia, de un porcentaje amplio de caninos que es potencialmente peligrosos, y solamente tenemos 25 personas en estos momentos. Las otras, la invitación para todas las personas es que se inscriban, que vayan a las oficinas de la Unidad Agroambiental para que se les pueda informar un poquito más de la norma, para que dejen el miedo,
porque posiblemente mucha gente no lo hace, es por miedo, porque creen que vamos a tomar represalias contra ellos y no es así. Inclusive desde la Unidad Agroambiental y desde las administraciones municipales pasadas y en la que estamos hoy en cabeza del señor alcalde León Darío Acevedo, la idea es trabajar para eso, para fortalecer, para cumplir con la norma, para ayudarle a la comunidad y buscar alternativas para poder trabajar en bienestar y en pro de la comunidad y de los caninos potencialmente peligrosos de nuestro municipio. Hay un dicho que reza que el desconocimiento de la norma no nos exime de ella, entonces muy importante el llamado de Sebastián que aquellas personas que tengan esas razas de manejo especial se acerquen a la unidad agroambiental, se informen y también un dicho popular, se curen en salud, no vaya a ser que el canino de pronto muerda a alguien, cause alguna afectación y tenga que responder usted. Sebastián, vamos a pasar a otro tema y es ese bienestar animal que debemos conceder las personas propietarias de mascotas. ¿Cómo debe ser esa tenencia responsable? Bueno, la tenencia responsable de mascotas, digamos que es nuestra muestra de amor como seres humanos a un ser vivo. Afortunadamente ya los tiempos han cambiado y las mascotas dejaron de ser una cosa, a ser casi que una cosa ahí de la nada, a ser un miembro más de la familia. Ya ahora son considerados como seres sintientes, seres que merecen amor, respeto y valoración, ¿cierto? Entonces, en este orden de ideas, entonces viene el término tenencia responsable de mascotas. La tenencia responsable va desde la educación que yo le pueda brindar a mi mascota, llámese canino, llámese felino, o llámese como se quiera llamar, cualquier animal o especie ingresa dentro del marco de la tenencia responsable de mascotas y son qué actos puedo hacer yo como ser humano que van en bienestar de esa mascota. Entonces, dentro de todas estas cosas, entonces tenemos que hablar todo lo que es la parte sanitaria. Dentro de la parte sanitaria, entonces tenemos desparasitación, esquemas de vacunación, esterilización, que son los tres pilares fundamentales. Desparasitación, porque son animales que aunque les damos comida o alimentos concentrados, son animales que por lo general tienden a tener muchos parásitos gastrointestinales y eso a futuro genera muchos problemas. Segundo, la vacunación. La vacunación como, pues yo siempre hago la comparación con los bebés. Cuando un bebé nace, lo primero que hacen es ponerle en una vacuna. Y por medio de la leche materna que su madre le suministra, ahí lo que está haciendo es inoculando anticuerpos para proteger ese cuerpecito, para proteger esa vida. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos un cachorro, el esquema de vacunación de un cachorro inicia más o menos a los 2 meses, termina la lactancia de su madre y ya nosotros hacemos la primera aplicación de la primera vacunita y ya iniciamos un esquema de vacunación. Para todas las mascotas hay un esquema de vacunación totalmente diferente que se puede acomodar tranquilamente a la economía de cada una de las familias, ¿cierto? Porque yo como médico veterinario no puedo obligar a una persona que tiene que poner un esquema de vacunación de 6, de 7, de 8 vacunas, cuando su economía no da. Pero sí puedo generarle como una segunda opción de, listo, no pongamos 7 vacunas, pero entonces por lo menos pongamos las 3 primeras. Y ya año tras año y seguimos con un esquema de vacunación. Eso hablando de caninos. Hablando de felinos, igual el esquema inicia a los 2 meses, cuando termina su lactancia, y ahí en los gaticos solamente son 3 vacunitas, donde se pone una que se llama triple. El nombre, pues ya los nombres son comerciales, depende del laboratorio que las administre. Se hace un refuerzo de esa triple y después
se pone la vacunita de la rabia. Y un problema que comete, o un problema no, un error que comete mucha gente, quizás por desconocimiento, que se quedan solamente con la vacunita, que es de la rabia. La rabia es una enfermedad mortal, ¿cierto? Es una enfermedad de tipo zoonosis. Zoonosis significa que se transmite de un animal a un ser humano. Y eso genera muchos, la enfermedad como tal genera muchos problemas, inclusive genera la muerte, porque genera un desbalance a nivel del sistema nervioso central, que al final se genera, se muere la persona, o inclusive hay que suicidarla, ¿cierto? Porque el problema es muy grande. Adicional a eso, es que si se genera un brote de rabia en el municipio, nos toca cerrar el municipio y volver como a la pandemia. Entonces, generar un cierre total del municipio y empezar a hacer un cerco epidemiológico, ir buscando de dónde llegó. Entonces, si la cosa se nos empieza a complicar, entonces ya nos toca cerrar los pueblos o los pueblos vecinos. Entonces, empezamos a abrir un cerco hasta llegar a un punto que si la cosa se complica, podemos hasta cerrar una región, suroeste o Antioquia, o pues ya nos toca empezar a abrir. Entonces, por eso es una enfermedad de vigilancia constante que el gobierno nacional debe velar por la erradicación de ese virus. Entonces, la gente se queda con esa vacuna. Ah, no, es que vienen a vacunarme a la casa. No, eso es un error. Entonces, esa es una de tantas las vacunas que hay que ponerle a las mascotas. Y tercero, el tema de la esterilización. El tema de la esterilización, mucha gente estigmatiza la esterilización en sus mascotas porque creen que, pues lo dice la gente del campo y mucha gente de la zona urbana, es que si yo opero mi perro, se vuelve bobo. O si yo opero mi gato, se vuelve perezoso. A mí me pasó con mi perro, por ejemplo, que me dijeron que le había quitado la dicha. Entonces, ¿cómo lo vamos a, no lo vamos a dar que disfrute las maravillas de la vida? No. Es como somos seres vivos, tenemos una finalidad, ¿cierto? Nosotros tenemos que mirar cuál es la finalidad, se los decía anteriormente, cuál va a ser su fin zootécnico de esta mascota. Entonces, tenemos un perro, tenemos un canino o tenemos un felino de raza X, que es una raza élite, que es una raza pura y es muy exclusivo. Entonces nosotros queremos tener un pie de cría. En ese pie de cría, la finalidad de ese canino, de ese felino, es reproducirse. Entonces, en ese caso, la esterilización no sería pues como el método recomendado, porque eso lo que tenemos son reproductores. Pero tenemos un perrito criollo o una perrita criolla, o tenemos un gatico criollo o mestizo, ¿y para qué los vamos a dejar enteros? Si vamos, por ejemplo, mucha gente en el campo todavía acostumbra a planificar las perritas con una inyeccioncita. Lo que estamos generando es un problema a futuro. Claro, ella no se va a acalorar, porque esa es la finalidad de la inyección, ¿cierto? Pero ¿qué está pasando internamente con esa perrita? Estamos generando una cantidad de problemas a nivel de su tracto reproductivo que podemos llegar hasta acabar con la vida de esa mascota, ¿cierto? Cuando todo se puede solucionar muy fácil, una esterilización. ¿Que es costosa? Claro que sí, es costosa, pero desde la Unidad Agroambiental y la Administración Municipal, con ayuda de la Gobernación de Antioquia, se han venido realizando jornadas de esterilización masivas. Y en Ciudad Bolívar contamos con un grupo de personas que trabajan de corazón, que trabajan para el bienestar animal y realizan jornadas de esterilización en veredas, en barrios, y son el grupo de animalistas, ¿cierto?, que hacen una labor incansable, porque muchas veces los recursos deben de salir de los mismos bolsillos de ellos.
y nosotros como administración municipal lo que se hace es prestar el recurso humano. Entonces tenemos el doctor Octavio, que por lo general es el que está presente en estas jornadas de esterilización, y por medio de la gobernación. En la administración pasada se lograron esterilizar aproximadamente casi 3.000 mascotas, ¿cierto? Y de esas 3.000 mascotas todavía tenemos una cantidad de animales por esterilizar, ¿cierto? Y siempre que se hace una jornada, siempre aparecen. Inclusive hace días se realizó la primera jornada de esterilización con la Gobernación de Antioquia y se lograron esterilizar aproximadamente 150 mascotas. Entonces, lo que estamos haciendo, primero controlando la salud pública, velando por la salud pública, el control poblacional de todas estas mascotas, y lo más importante es velando por el bienestar animal de estas mascoticas, que no vayamos a tener problemas a futuro. Bueno, Sebastián, se nos acabó el tiempo, creo que nos pasamos unos minuticos, vamos a darle paso antes de despedirnos a nuestra sección El Plan y ya volvemos. Sandra y televidentes de la sección El Plan, nos encontramos en compañía de Jorge Bedoya Betancourt, presidente del Honorable Consejo Municipal. Bienvenido. Muchas gracias a todos los televidentes de Apasional Televisión, a Diego, por invitarnos hoy al programa El Plan. Háblenos de la invitación que tenemos para este viernes y para todo noviembre desde el Consejo Municipal. Bueno, la invitación es para a decirle a toda la comunidad que estemos atentos a las sesiones del Consejo Municipal que comienzan este viernes. Es la instalación del cuarto periodo de sesiones ordinarias de este año, donde vamos a tener proyectos muy importantes, como es el proyecto de acuerdo del presupuesto municipal, que es el más trascendental este año para la vigencia del 2025. Jorge, fuera del presupuesto del proyecto, ¿qué otros temas van a tocar este mes de noviembre? Bueno, como el objetivo de nosotros los concejales es hacer control político a todos los secretarios de despacho y la administración municipal, vamos a tener invitados como la Secretaría de Obra Pública, también vamos a invitar a la Junta de Acción Comunal, vamos a invitar a la empresa de aseo, van a haber varias socializaciones del presupuesto para que los concejales tengan muy claro qué es lo que vamos a aprobar. También van a ver aquí la Secretaría de Salud, es muy importante, el CPSAN también va a estar en el recinto en estas sesiones del Consejo. Planeación, también hay un espacio para catastro, el tema de la actualización catastral, vamos a tener presupuestado para que catastro también esté en las sesiones del mes de noviembre. Adicional, también va a estar el hospital, hay algo muy importante este mes, que es la elección nuevamente de la secretaria para el periodo 2025, también la elección de la mesa directiva. Ya yo termino ahora en diciembre, el otro año habrá una nueva mesa directiva que va a tomar las riendas del Consejo Municipal, entonces también va a haber la elección de la mesa directiva. También hay algo muy importante este mes, que es la condecoración Diego Calle Restrepo, que la hace el Consejo con la Alcaldía. Entonces también vamos a tener al final del mes el tema, la condecoración de la medalla Diego Calle Restrepo. Jorge, ¿cuántas sesiones van a hacer este mes? Recuerde los días y los horarios y los medios donde van a transmitir. Este mes vamos a tener 18 sesiones. Las sesiones van los viernes a las 6 de la tarde, sábado a las 9 de la mañana, domingo 9 de la mañana y lunes 6 de la tarde. Van por Apasional en directo, también por las redes sociales y también va por Radio Ciudad Bolívar. Bueno, Jorge, recuérdenle a la comunidad que también puede participar aquí haciendo presencia y si no, que lo vean por los medios de comunicación. Sí, la invitación a la comunidad que también pueden venir al recinto, nos pueden acompañar. Si hay proyectos de acuerdo, la comunidad también se puede inscribir a participar. Y si no, lo pueden ver por Apasional Televisión, lo pueden escuchar por Radio Ciudad Bolívar en la parte rural, que es donde menos llega de pronto el canal. Entonces, para que estemos muy atentos, para que la comunidad sepa qué es lo que debatimos nosotros en este recinto municipal.
Bueno, Jorge, muchas gracias por haber estado en la sesión del plan y haber invitado a la comunidad para que visualicen las sesiones de consejo. Muchas gracias, Diego, a usted y a toda la comunidad de Ciudad Bolívar por estar atenta a las sesiones del Consejo Municipal. Sandra y Televidente, siga con la última parte del programa La Terraza. Diego, gracias por la información. Nosotros también vamos finalizando nuestra entrevista aquí en SED, hoy con el tema de ese cuidado de razas y sobre todo ese bienestar que como propietarios les debemos dar. Sebastián, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí. No, darle las gracias al canal Apacibol por este espacio. Para nosotros, Comunidad Agroambiental y Administración Municipal, siempre será muy gratificante estar en estos espacios informándole a toda la comunidad todas las actualizaciones y trabajando bajo la norma. Perfecto, importante que les haya quedado esa información, esa pedagogía que quisimos generar hoy acá desde el espacio La Terraza. Gracias a ustedes televidentes por haberse conectado con nosotros y como siempre les digo, los espero el próximo jueves a las 6:30 de la tarde con otro tema de interés aquí en La Terraza. Hasta pronto.